Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Mi nombre es Gustavo Martínez Sierra. Soy doctor en matemática educativa y soy profesor e investigador del doctorado en matemática educativa. Ahí está mi página por si quieren consultar más detalles. Este video tiene el objetivo de comentarles en este canal del doctorado en matemática educativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene el objetivo de comentar de manera general las investigaciones que estoy y quiero desarrollar en el doctorado, en colaboración con los interesados en estudiar el doctorado con nosotros, en particular bajo mi asesoría. De manera general, me interesan diversos campos de investigación. La investigación en matemática educativa es muy amplia, gigante pues. Entonces hay distintos campos de investigación que son como secciones, subconjuntos de investigaciones interrelacionadas. Entonces a mí me interesan mucho, sobre todo los campos de la educación de las matemáticas, de la variación y el cambio, que tienen que ver con las matemáticas como preálgebra, álgebra, función, razón de cambio y derivada, ecuación diferencial, todo lo que se entiende por cálculo, precálculo, eso me interesa mucho. En general se puede sintetizar con esta idea de las matemáticas de la variación y el cambio. Otro campo de investigación que me interesa mucho es la educación de las matemáticas universitarias. Otra vez hablando de cálculo, en particular me interesa profundizar en la ecuación diferencial y en conceptos del álgebra lineal. Otro de los campos que me interesa mucho indagar es la educación de la modelación matemática y en particular con las matemáticas de los campos que mencionaba antes. Me interesa mucho la educación de la modelación matemática que tiene que ver con los conceptos antes que mencioné antes. En ese sentido también me interesa en todos los niveles escolares. A mí lo que me interesa es entender cuestiones de la modelación matemática en todos los niveles escolares. Aunque mi experiencia básicamente es en medio superior y superior. Me interesa la modelación de fenómenos físicos, sociales, biológicos, básicamente lo que podamos entender eh, a través de la modelación matemática. Otros campos de investigación que son mucho de mi interés es el dominio afectivo en educación matemática en estudiantes y profesores. De manera general, el dominio afectivo está segmentado en distintos descriptores, como son emociones, creencias, actitudes e identidad. Entonces me interesa mucho indagar eh, este tipo de descriptores del dominio afectivo en la educación matemática de estudiantes y profesores, también de todos los niveles. Otro campo de investigación que me interesa mucho y estoy desarrollando es el campo del desarrollo profesional de profesores de matemáticas. Me interesa el desarrollo de su conocimiento matemático y pedagógico, el desarrollo de su identidad y el desarrollo de sus creencias matemáticas. Entonces, desde el punto de vista de campos de investigación, estos son los temas que me interesan. Y no lo mencioné antes, pero todo esto de manera transversal me interesa mucho lo de las tecnologías digitales y la virtualidad, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de la pandemia por el COVID-19, nos ha empujado en este asunto, sobre todo de la virtualidad. Y tecnologías digitales, pues me refiero a desde calculadoras hasta realidad virtual. Me interesaría explorar todo esto. Uso de internet, redes sociales, etcétera. Muy bien, en términos de preguntas de investigación, derivado de lo anterior, hay distintas preguntas que me interesaría indagar con estudiantes de doctorado. Se derivan de los campos y de las teorías que voy a mencionar un poco después. Pero digamos que de manera general, por ejemplo, cómo promover el desarrollo del razonamiento cuantitativo en estudiantes y profesores. El concepto de razonamiento cuantitativo es un elemento teórico de que les que tiene que ver con las matemáticas de la variación y el cambio. En el mismo sentido, cómo promover el desarrollo del razonamiento correlacional en estudiantes, y etcétera. Otras preguntas de modelación, otras de sobre trayectorias de aprendizaje, y son distintas preguntas, ahí se las dejo que las puedan leer y eventualmente profundizar y preguntarme en algún momento. Ahí están otras preguntas, por ejemplo, cómo promover el cambio de creencias en profesores de matemáticas, cómo promover el desarrollo del conocimiento matemático y pedagógico de los profesores de matemáticas,
cuál es el papel del afecto en el aprendizaje de las matemáticas, y ahí están varias preguntas que se derivan del anterior. Y relacionado a estas preguntas de investigación, distintas teorías a mí me interesa indagar y utilizar estas y otras más, como las teorías cognitivas de razonamiento matemático, o teorías de razonamiento covariacional y variacional, teorías del proceso de modelación matemática, la teoría POE, epistemología de las matemáticas, teorías de las tecnologías digitales en educación matemática, etcétera. En términos de, bueno, en ese sentido, a mí lo que yo no utilizo una sola teoría en mis investigaciones, sino podemos usar esta u otras, dependiendo del sentido que nosotros podamos darle a la investigación y al objetivo, que el objetivo es cómo desarrollar conocimiento matemático o las competencias matemáticas o competencias de modelación o niveles de razonamiento covariacional. Depende. Esta y otras teorías puedo utilizar. A mí en particular, esas son las que ahorita me hacen mucho sentido. Y bueno, no mencioné aquí, pero están las teorías del afecto en matemática educativa y las teorías del desarrollo profesional de profesores. En cuanto a metodologías, a mí me interesa mucho estos temas, el diseño de actividades y tareas matemáticas o de modelación, entrevistas clínicas, que son entrevistas con una persona para profundizar en su pensamiento y razonamiento. En ese sentido, también las entrevistas basadas en tareas, que es más o menos, uno le pone tareas matemáticas a una persona, un estudiante, un profesor, y observa uno su pensamiento y su razonamiento y lo analiza a través de las metodologías antes, las teorías antes señaladas, y utiliza para contestar las preguntas que mencionaba antes. En ese sentido, también los experimentos de enseñanza, que es cómo diseñar tareas con el fin que las personas aprendan algo de matemáticas. En ese sentido, también estoy muy interesado en teorías del aprendizaje e investigación de diseño. Las trayectorias de aprendizaje es más o menos los caminos que siguen las personas en su aprendizaje, van alcanzando distintos niveles de aprendizaje. Investigación de diseño es un proceso reiterativo en donde el investigador va profundizando con distintos experimentos de enseñanza. Muy bien, pues eso es lo que quería comentar el día de hoy. Esos son los temas generales de investigación. Comentar a manera de cierre que mucho de lo que yo investigo trato de hacerlo en equipos de investigación y nos juntamos 2, 3 personas que estamos atacando una problemática de estos campos de investigación, estas preguntas de investigación, y bueno, es la manera en donde, como yo asesoro, tesis de investigación en el doctorado y también en la maestría en matemática educativa que tenemos igual aquí en Guerrero, pero bueno, este video era por el doctorado. Y bueno, pues cualquier duda, espero que algún comentario, ahí en mi página electrónica pueden encontrar medios de contacto para encontrarme. Pues muchísimas gracias, buenas tardes, noches, días.